todos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les hablaremos del sarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente en la población general, pero que representa el 12% de los tumores que sufren los niños y adolescentes. Afecta a tejidos como músculos, tendones o grasa y también a los huesos. Alex Lecchio o Elena de Huelva han dado notoriedad a uno de estos tumores, el sarcoma de Ewing, pero es tan solo uno de los 150 tipos de sarcomas que existen. De su pronóstico, de cómo mejorar la esperanza y la calidad de vida de estos pacientes, hablaremos con varios especialistas, entre ellos nuestro invitado central, que es el doctor Eduardo Ortiz, es jefe de sección de cirugía ortopédica oncológica del Hospital Universitario La Paz y un experto en el tratamiento del sarcoma. El objetivo de la cirugía, sobre todo, es uno, es salvar la vida del paciente, intentar salvar la vida del paciente. Entramos ya de lleno en el tema que hoy nos ocupa, pero antes las noticias de sanidad de la semana. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente reúne al Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, que recalcan su compromiso con la atención sanitaria segura y de calidad. Iniciativas desarrolladas en la región, como la implantación de prescripción enfermera, que permite a estos profesionales indicar y utilizar determinados medicamentos, o los programas de formación a profesionales en seguridad del paciente, mejoran la accesibilidad, eficiencia y seguridad en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud aprueba nuestro sistema sanitario, pero recalca que persisten algunas brechas, como el acceso a la atención primaria, con una media de 9 días para obtener cita, o la falta de profesionales. La esperanza de vida en nuestro país es de 83 años, la más alta de Europa, pero las tasas de hospitalizaciones evitables y mortalidad evitable se encuentran entre las más bajas. Además, existen necesidades no satisfechas, especialmente en la atención dental, óptica y en la salud mental. Lo ha dicho un informe realizado por la OMS y el Observatorio Europeo de Asistencia Sanitaria. La inmunoterapia podría aumentar la supervivencia a largo plazo cuando se administra antes y después de la cirugía en mujeres con cáncer de mama. También en pacientes con cáncer de vejiga con invasión muscular. Además, podría curar a los pacientes que responden favorablemente al tratamiento. Son datos presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que ha reunido esta semana a más de 30.000 profesionales. La inmunoterapia y la tecnología de precisión con inteligencia artificial están siendo el centro de este congreso. Al niño le duele la pierna. No cesa, pero bueno, ¿será que está creciendo? Le sigue doliendo, pero ¿será que se ha golpeado jugando? Todavía le duele y hay fiebre. Puede que sea algo más. Es así como pueden iniciarse los sarcomas, un tipo de tumor que representa el 10% de los cánceres pediátricos y para los que hay menos alternativas de tratamiento de las deseadas. Cuando ha avanzado hacia fases metastásicas y se ha extendido a otros órganos, la tasa de supervivencia es del 30%. Esa supervivencia depende en gran medida de la cirugía, parte angular del tratamiento del sarcoma pediátrico. De ello hablaremos con el doctor Eduardo Ortiz, con más de 30 años de experiencia en el abordaje de tumores óseos y de partes blandas. Es un experto en el tratamiento del sarcoma. Es jefe de sección de cirugía ortopédica oncológica del Hospital La Paz. Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, y menos cuando hablamos de niños. Estamos hablando del sarcoma, pero cuando está localizado, las tasas de supervivencia llegan al 80% de los casos. ¿Qué papel juega la cirugía en el tratamiento del sarcoma pediátrico y en estas cifras de supervivencia? Efectivamente, para tener esas cifras de supervivencia tiene que estar localizado. Y para estar localizado y poderlo diagnosticar adecuadamente necesitamos diagnóstico precoz, que de eso probablemente lo haremos luego en la entrevista. Es fundamental tener un diagnóstico precoz. Situación difícil en los niños, porque a veces los niños tienen dolores que no son comprendidos por sus padres, maestros o profesores. Dicho eso, el papel de la cirugía en los dos sarcomas más habituales que tratamos nosotros de hueso, que sería sarcoma de Ewing u osteosarcoma, es fundamental. Una cirugía inadecuada, por más quimioterapia, que de hecho estos dos tumores tienen
un tratamiento con terapias neoadyuvantes, que es quimioterapia, a pesar de que ellos hagan lo mejor posible, nuestros hemato-oncólogos infantiles, una cirugía inadecuada llevaría al fracaso y disminuiría esas cifras que has comentado. ¿Qué perseguimos entonces con la cirugía? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo de la cirugía, sobre todo, es uno, es salvar la vida del paciente, intentar salvar la vida del paciente. ¿Cómo lo conseguimos? Mediante una resección oncológica. La resección oncológica puede ser de dos tipos. Una, mediante cirugía conservadora del miembro, y en otras ocasiones no podemos salvar el miembro, y es cuando hablamos de amputaciones. Y el segundo es intentar, si hacemos una cirugía conservadora del miembro, que el miembro sea lo más funcional posible. Por eso, en general, la cirugía consta de resección oncológica y dos, reconstrucción ortopédica, que no solo es de hueso. A veces podemos resecar un sarcoma de Ewing de fémur proximal, pero si las partes blandas están afectadas, si no reconstruimos las partes blandas, también puede ser un fracaso en cuanto a la función del paciente. El 12% de los tumores pediátricos son sarcomas. Los sarcomas son un conjunto de tumores que derivan del tejido conectivo, de las partes blandas, como pueden ser los músculos o los cartílagos, o de los huesos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, si bien en los brazos y piernas tienen lugar más de la mitad de los sarcomas. El 30% en el tronco o el abdomen y una pequeña parte, un 10%, en la cabeza o cuello. Y es que existen más de 150 tipos de variedades de sarcomas, que se dividen en dos grandes grupos. Primero, los que afectan a los tejidos, como músculos, tendones o grasa. Son los sarcomas de partes blandas, responsables de un 2% de las muertes de cáncer. Los sarcomas de tejido blando son el 6% de todos los tumores infantiles. Y la mitad de ellos son los rhabdomyosarcomas, un tumor de músculo estriado. El segundo grupo son los sarcomas que atacan a los huesos y que afectan sobre todo a niños y jóvenes. Especialmente el sarcoma de Ewing, que suele comenzar en los huesos de la pierna y en la pelvis y que es muy raro en adultos. Es un tumor poco frecuente, del que se diagnostican en España unos 30 o 40 casos al año y que es muy agresivo. Sus tasas de supervivencia no superan el 60%. Dentro de los sarcomas de partes blandas, uno de los más frecuentes en población infantil es el rhabdomyosarcoma, aunque también hay otros sarcomas de partes blandas, no rhabdomyosarcoma. Y luego, dentro de los tumores óseos, el osteosarcoma es el más frecuente en población infantil y el sarcoma de Ewing le sigue de cerca. La cirugía es la base del tratamiento de los sarcomas, extirpar el tumor. Pero entre las estrategias, la quimioterapia y la radioterapia también se utilizan para el control de la enfermedad. A veces solo hacemos cirugía o a veces la precedemos de radioterapia, por ejemplo, o a veces utilizamos solo radioterapia, o a veces la radioterapia va después de la cirugía. Es decir, se hace un compendio de estos tratamientos dependiendo del tipo tumoral y son básicamente los que se utilizan en el campo de los sarcomas. En las últimas décadas se ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer infantil en más de un 50%. De hecho, en los países desarrollados, 8 de cada 10 de niños con sarcoma se curan, pero el pronóstico dependerá de muchas variables. Hay mucha variabilidad entre el tipo de sarcoma específico, esa localización de la que hablábamos que permita una cirugía, cómo es el estadio del diagnóstico. No tiene nada que ver, ¿no?, el pronóstico de un sarcoma localizado con el dedo, ¿no?, te decía yo, sin más lesiones en ningún otro órgano, que el de otro sarcoma, por ejemplo un osteosarcoma que es metastásico en distintos huesos. No es igual de fácil resecar un sarcoma, a modo de ejemplo, que tenemos en el dedo, porque es fácil hacer una cirugía con bordes limpios, sin que afecte a otros tejidos, que un sarcoma que, por ejemplo, tenemos en la pelvis. Esos sarcomas que están en localizaciones complejas y que no permiten hacer cirugías completas, tienen peor pronóstico. Un ejemplo es el sarcoma de Ewing. En pacientes con metástasis al diagnóstico, las tasas de supervivencia no superan el 20%.
Es por eso que el estadio en el que se detecte el cáncer es clave para mejorar la supervivencia de los niños. En la población infantil con sarcomas, en general, lamentablemente el diagnóstico se demora a veces un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque aunque dé síntomas, estos síntomas, fíjate que son bastante inespecíficos. Y en un niño lo normal es que su médico, su familia, él mismo, su pediatra, no pienses lo primero en un tumor, precisamente porque los tumores en niños son infrecuentes. Entonces igual piensas en un traumatismo jugando, en una lesión cuando practicaba algún deporte. Fiebre, pérdida de peso, son algunos de los síntomas que pueden alertar de que el dolor está causado por algo más que por un golpe jugando. No es hasta que ya, oye, esto no se pasa, este dolor, parece que va más, o parece que ahora también presenta fiebre, y ahí ya se hace una prueba de imagen y, sorpresa, nos encontramos ese sarcoma. Cuando hablamos de niños, no siempre es fácil identificar un sarcoma por esos síntomas tan difusos, pero es clave para que el pronóstico sea lo más favorable posible. ¿Cómo hemos evolucionado en la detección precoz del sarcoma pediátrico? Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho que la mortalidad de ese tumor mejore de una forma tan espectacular en las últimas 2 décadas? Una de las cosas que ha hecho que mejore la supervivencia es lo que estamos haciendo ahora, divulgando, dando visibilidad al sarcoma, no solo en la televisión o en noticias, sino sobre todo en congresos, cursos, etcétera, que tanto pediatras, médicos de atención primaria y luego familiares, profesores, etcétera, estén al tanto de que este tumor existe. Y para dolores, aquel dolor del niño que tú no consigues captar qué es y que no es del crecimiento, mejor siempre consultar a su pediatra o al médico de atención primaria. ¿Cómo hemos evolucionado entonces en la detección precoz? Bastante, porque cada vez estamos haciendo más visibilidad en televisión, noticias, etcétera, más visibilidad en redes sociales, más visibilidad en cursos, en congresos, etcétera. Entonces vamos evolucionando poco a poco. No es lo que queremos, pero la evolución es importante en cuanto a diagnóstico precoz. Luego en tratamiento ya hay algunos pequeños detalles que serán en investigación. Doctor, cuando el paciente presenta metástasis y ya no es un tumor tan localizado como decíamos al inicio, con esas tasas de supervivencia, ¿el enfoque sería el mismo? ¿El tratamiento sería el mismo? Es complicado. Por eso aquí empieza, bueno, desde el principio de que tenemos un sarcoma empiezan a trabajar todos los equipos multidisciplinarios expertos en sarcomas, pero más cuando tenemos un paciente con metástasis. Hay que ver si la metástasis es solitaria o es múltiple. Y cambia el concepto cuando hablamos de oligometástasis o metástasis múltiples o óseas o viscerales. Entonces ahí es donde entra todo el equipo, el engranaje del equipo multidisciplinar a ver qué se le puede ofrecer a ese paciente. ¿Y cómo de determinante es el hecho de que al paciente le trate, como estaba comentando, un equipo multidisciplinar, el oncólogo, el cirujano que va a extirpar el tumor, el reconstructor que va a conseguir que, bueno, de alguna manera ese miembro pierda la mínima funcionalidad? ¿Qué se consigue con todos estos factores trabajando a la vez? Es fundamental, pues si todo el equipo multidisciplinario es experto, no vale un equipo multidisciplinario no experto, deben de ser expertos en sarcoma, porque estamos hablando de una enfermedad rara. Tener en cuenta que en general es el 1% de todos los cánceres y 4 por 100.000 habitantes año. O sea, no vale tener un oncólogo que no sea experto, un cirujano que no sea experto, un cirujano plástico que no es experto. Deben ser todos expertos. ¿Y a qué vale? Para poder decir cada uno desde su punto de vista cuál es el mejor tratamiento o mejor, cuál es la mejor estrategia de diagnóstico y tratamiento para cada paciente. No vale con que el doctor Ortiz, me pongo yo mi ejemplo, no, Ortiz ha dicho que sea esto, probablemente yo de pronto estoy equivocado o parcializado. Entonces en el comité levanta la mano un oncólogo, no dice, mejor vamos a ir por este lado, el patólogo dice otra cosa. Entonces es fundamental todo el equipo unido, todo el equipo debe haber amistad en el equipo para que no existan a veces roces, etcétera, que pueden suceder. Ante un sarcoma infantil, el tratamiento no solo debe velar por salvar la vida del paciente,
que será la primera prioridad. También debe garantizar que la vida que tiene por delante tenga calidad. Es ahí donde entran los cirujanos reparadores, expertos reconstructores que no tienen por qué serlo en tumores, pero que participan en la planificación del tratamiento para que el resultado sea óptimo. Oncología y cirugía oncológica salvan la vida del paciente, porque evidentemente una persona con tumor maligno se muere. Nosotros mejoramos la calidad de vida, porque la calidad de vida siempre se ve muy mermada después de una excisión postoncológica. Es que dice, pues nada, el paciente está vivo, pero sí, pero la calidad de vida que tiene por delante está bastante disminuida, es que si no se hace la reconstrucción. Eliminar un sarcoma supone extirpar tejido. Puede ser óseo, puede ser músculo, tendones, vasos, los elementos que hacen que el esqueleto se mueva. El resultado en la mayoría de los casos es la pérdida de funcionalidad del miembro. Cirugía reparadora, él actúa a partir de ese momento, es que reemplaza a nivel morfológico y funcional, es que realmente pues todo lo que se había quitado como malo, ¿no? Reemplazando prácticamente con el tejido que potencialmente es que tiene que reconstruir la morfología y la función. El objetivo de la cirugía reparadora en estos pacientes es hacer que el organismo no se entera qué es lo que ha pasado. Quiero decir que salga de la intervención y realmente y no tiene la impresión de la gravedad de la situación que ha pasado. Para ello, lo mejor para el niño es que la reconstrucción se lleve a cabo una vez que esté libre de enfermedad, cuando el cirujano oncológico haya eliminado el tumor, pero en la misma intervención. Para el paciente lo mejor es realmente acometer la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico de la excisión, porque si no es que ya convertimos una herida quirúrgica aguda en una herida quirúrgica crónica, que es un escenario muy diferente y donde el resultado realmente de la reconstrucción es que se ve realmente muy reducido comparando con el primero. Supone una ventaja añadida si el paciente tiene que continuar con quimioterapia o radioterapia tras la cirugía, porque no compromete el tratamiento. Para la radioterapia posterior es mejor no poner el tejido que no es vivo. Por eso nosotros somos reconstrucción microquirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que pues en el momento cuando terminamos la cirugía, es que pues las venas están conectadas, las arterias están conectadas y el tejido vive. En ocasiones, la mejor reconstrucción es la amputación del miembro. No solo porque no se encuentre suficiente tejido en otras zonas del cuerpo para trasplantarlo y hacer la magia de la reconstrucción, sino porque sea una extremidad en desarrollo. Niños que tienen un factor más que un adulto. Los niños realmente que crecen. Esa prótesis se tendría que cambiar muchísimas veces hasta que el paciente sea adulto. Y si es posible realmente es que pues en los niños siempre vamos con la reconstrucción biológica. Lo que en adultos muchas veces podemos solucionar prácticamente con el tema protésico. La reconstrucción debe dar función a una extremidad para que siga siendo útil toda la vida. Tenemos que operar no los niños, tenemos que operar unos adultos en potencia, tenemos que saber para qué va a servir esa cirugía dentro de 30 años, 40 años, 50 años. Es importante implementar la cirugía reconstructiva en el abordaje del sarcoma infantil. Es visión a largo plazo, la que es necesaria cuando el paciente es un niño al que se intenta dar muchos años de vida tras superar el cáncer. Los supervivientes de cáncer infantil tienen que ser seguidos en unidades de largos supervivientes para vigilar los primeros meses y años, vigilar posibles recaídas de la enfermedad. Pero luego, todavía más importante, en los años venideros, como tú dices, en toda esa vida que les queda por vivir, las toxicidades que tienen, toxicidades derivadas de la propia enfermedad y de los tratamientos que hemos utilizado. Los tratamientos para el sarcoma conllevan efectos secundarios que pueden presentarse meses o años después del cáncer. Toxicidades endocrinas biológicas en el desarrollo que hay que vigilar a largo plazo en los supervivientes de cáncer infantil. Y no solo esas toxicidades médicas, sino también velar por el bienestar emocional y psicosocial del superviviente de cáncer infantil. En las unidades de largos supervivientes, como la que tenemos aquí en el Hospital Niño Jesús, tiene que ser un trabajo multidisciplinar. No solo el oncólogo tenemos que estar involucrados, sino un psicólogo, un trabajador social, porque ese es un paciente cuando supera su cáncer que tiene que reincorporarse pues, a sus clases, a sus estudios, al trabajo, cómo va a ser a posteriori su vida familiar, su fertilidad. Esas son cosas que tenemos que ahondar y que acompañar a nuestros supervivientes de cáncer. Eso es muy importante.
Ha mencionado el sarcoma de Ewing, es sin duda uno de los más conocidos de los 150 tipos diferentes de sarcoma. Personalidades como Alex Lecchio o Elena de Huelva con sus Ganas Ganan, sin duda han contribuido a que se conozca más este sarcoma. ¿Qué opina de esta notoriedad y si cree que de alguna manera impacta en conseguir más fondos para la financiación? Claro. Impacta mucho, pero antes de seguir adelante, saber que existe también el osteosarcoma, que es igual de importante que el sarcoma de Ewing, y luego en partes blandas el rhabdomiosarcoma. El sarcoma de Ewing llama mucho la atención también por su nombre, etcétera, pero no nos olvidemos del osteosarcoma, que también tiene más o menos la misma estadística del sarcoma de Ewing y puede ser igual de letal. Pero es fundamental, yo estoy de acuerdo con que todo haya visibilidad, una visibilidad del sarcoma que sea crítica y que sea honesta, no una visibilidad que sea por publicidad, iba a decir banal o cursi, no, tiene que ser crítica y honesta para que todos nos sintamos que estamos en la lucha contra el sarcoma. Como decía, ¿de qué manera ayuda esta notoriedad a la investigación? Bastante, porque hay grandes empresas que pueden decir, ojo, aquí tengo un nicho en el cual puedo donar el dinero para poder investigar acerca de este tipo de tumores. Existen y también hay otras grandes fundaciones, asociaciones como CrisCáncer, Aladina, etcétera. Por nombrar alguna de múltiples que existe, Fundación Elena Tertre, etcétera. Pero es bueno saber a dónde va, que ese dinero también luego vaya a llegar a la gente que realmente va a investigar. ¿Y hacia dónde se dirige la investigación en sarcoma? Es una buena pregunta, porque desde el punto nuestro quirúrgico, la investigación va más en materiales, mejores materiales de nuestras prótesis, hacemos navegación, guías de corte hechas a medidas para poder hacer cortes más adecuados en la cirugía. Pero la investigación sistémica está muy bien en cuanto a inmunoterapia. Aquí en el Hospital de La Paz, yo no lidero este grupo, que yo soy cirujano, pero nuestro jefe de hematoncología, Antonio Pérez Martínez, lidera el grupo de inmunoterapia con el Carforzar. También existen la Natural Killer, que yo creo que por ahí deberíamos de intentar buscar la parte sistémica de cómo podemos atacar al sarcoma desde su inicio, desde la genética. Los sarcomas son poco frecuentes, por lo que existen pocos tratamientos disponibles. Que haya tan pocos casos dificulta la investigación y exige que muchos centros participen. Pero la inmunoterapia es uno de los campos más prometedores. El Hospital Universitario La Paz lidera el primer ensayo clínico en el mundo que investiga la respuesta de los sarcomas pediátricos ante tratamientos a base de células CAR-T que por primera vez no proceden del propio paciente, sino de un donante. Es la primera vez que utilizamos donantes alogénicos familiares para el tratamiento de un tumor sólido. En nuestro estudio clínico, el donante son los familiares, suele ser los padres generalmente. Para ser donante es necesario que el donante esté sano. Lo único que hacemos es que en un proceso de aféresis seleccionamos una población celular que es una población de linfocitos especial, ¿no? Específica, que denominamos linfocitos de memoria. Un tipo de linfocitos que, aunque no sean idénticos a los del paciente, no generan reactividad. Esta aportación es importante porque, debido a las terapias, un 20% de los pacientes no tienen suficientes linfocitos T o con la calidad necesaria para una terapia CAR-T a base de sus propias células. Es el estudio Carforzar quien en el laboratorio ofrece resultados optimistas, sobre todo contra las recaídas. La principal aportación de este tratamiento es que trata de buscar un acercamiento inmunológico a pacientes con sarcoma refractarios que ya han recaído a tratamientos y que por lo tanto no tienen ninguna otra solución en estos momentos. De hecho, el estudio está dirigido a niños, adolescentes y jóvenes que no hayan respondido al menos a 2 tipos de tratamientos previos.
El ensayo se ha abierto muy recientemente, en el primer trimestre de este año, y hasta ahora se han reclutado 2 pacientes y esperamos reclutar hasta 18 pacientes a finales del 2025. En fases posteriores analizará la efectividad y eficacia de este abordaje, pero por el momento estudia la seguridad de la terapia. Busca encontrar la dosis máxima tolerada y para eso el diseño es un diseño que llamamos de búsqueda de dosis de 3×3. Empezamos con una dosis más baja que vamos subiendo en función de que vamos identificando perfil de seguridad en los pacientes. Un campo de investigación esperanzador, ya que los sarcomas son muy sensibles a la inmunoterapia. Me gustaría terminar con una última pregunta, doctor. ¿Los sarcomas se curan? Claro, si no se curaran, es difícil la cura. Existen los porcentajes que tú has dicho. Pero con que dijéramos, fíjate, te lo pongo, el 50% se cura, ese 50% vale la pena. Nunca podemos decir el 100%. Si decimos el 100%, estamos mintiendo y todavía no hemos llegado a eso. Probablemente en los de bajo grado sí podemos llegar al 100%. Ejemplo, un osteosarcoma de bajo grado podemos llegar al 100%. Pero el sarcoma de Ewing, por definición, es un alto grado, entonces es más complejo. Pero bueno, siempre queda esa esperanza, ¿no? Of course, si no, no estaríamos trabajando en esto, no estaríamos investigando. Nuestro objetivo es vencer al sarcoma. En las 2 últimas décadas se han dado pasos revolucionarios de cara a alcanzar este objetivo, pero aún hay mucho margen para lograrlo. Ese escaso 30% de supervivientes ante un sarcoma metastásico o de repetición es demasiado exiguo. Un acicate para seguir investigando en busca de nuevas alternativas y tratamientos. Nos quedamos con este último mensaje. El sarcoma se cura cada vez más. Nos vamos, pero en una semana vuelve Diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.